Año 1803, Itachi no Kuni, en la actual prefectura de Ibaraki, Japón. El viento susurra entre los árboles mientras la marea sube y baja, pero aquel día el mar traería algo diferente. La cámara sigue al acercamiento de un objeto desconocido. Se mueve lentamente hacia la tierra, sin que nadie sepa qué o quién lo controla. Así debió sentirse aquel día en 1803, cuando los pescadores japoneses miraban, paralizados, como esa extraña nave en forma de disco se aproximaba a la costa. En la lejanía, los pescadores locales divisan una silueta extraña. Un objeto redondo flotando en el agua. Nunca antes habían visto algo semejante. En silencio, la nave salió del agua, como si formara parte del mismo océano. Las ondas rompían suavemente en la costa, mientras aquella embarcación no terrestre se detenía en la orilla. Los pescadores, incapaces de moverse, sentían el peso del misterio que se avecinaba. Conforme la nave se aproxima, lo que parecía una simple embarcación toma una forma inusual. Un disco cerrado, metálico, de otro mundo, se desliza suavemente hasta la orilla y queda inmóvil, como si estuviera esperando. Las manos temblorosas de los pescadores se acercan lentamente cuando de repente la nave se abre y allí en medio del silencio una mujer emerge, hermosa, de piel pálida, con ropas que nadie en el pueblo reconoce, y en sus manos una caja sellada. Los aldeanos intentan hablar con ella, pero sus palabras no encuentran respuesta. Ninguna lengua conocida, ningún gesto familiar. Era como si aquella mujer viniera de un lugar lejano, tal vez de otro tiempo. De la nave emergió una figura femenina, sus movimientos suaves pero inhumanos, su piel pálida y sus ropas desconocidas causaban inquietud. Era bella, sí, pero había algo en ella que parecía estar fuera de este mundo, como si su presencia rompiera las reglas de la realidad. La tensión crece, nadie sabe si esa figura es una mensajera o una amenaza. Al igual que en los avistamientos modernos, el miedo a lo desconocido era palpable. La diferencia es que en 1803 no había tecnología para intentar comprender lo que sucedía. Todo lo que quedaba era el temor primitivo. En el vasto cosmos, el ser humano siempre ha soñado con otros mundos. Pero, ¿y si esos otros mundos ya nos han visitado? ¿Y si la nave del Utsurobune no fue un accidente o una coincidencia? Tal vez, solo tal vez, haya mucho más detrás de estas historias. Dentro de la nave, símbolos extraños cubren las paredes, dibujos jeroglíficos o acaso algún tipo de escritura desconocida. Los pescadores no saben qué pensar, pero una cosa es segura, lo que había llegado a su costa no era una simple embarcación. Las autoridades locales investigan, pero nadie puede ofrecer una explicación coherente. Aquella nave, aquella mujer, todo parece parte de un misterio que desafía la lógica. Este es el caso Utsurobune, una leyenda que ha persistido durante siglos. Pero, ¿es solo una leyenda o existe algo más profundo escondido bajo la superficie de esta historia? Durante siglos, los humanos han registrado avistamientos de fenómenos inexplicables en el cielo,
pero fue en 1947 cuando el mundo empezó a prestar atención a los discos voladores. Los primeros avistamientos ovni registrados en masa. Sin embargo, este encuentro en Japón ocurrió mucho antes, cuando el término extraterrestre ni siquiera existía. Los relatos de naves desconocidas no son exclusivos de la era moderna. De hecho, mucho antes del incidente Roswell, mucho antes de los avistamientos de Kenneth Arnold en 1947, aquellos que se popularizaron como discos voladores, los pueblos antiguos ya hablaban de visitantes del cielo. En Japón, durante la época Edo, se recopilaron documentos, grabados y testimonios sobre este misterioso objeto, una nave en forma de disco que se asemejaba inquietantemente a los ovnis descritos en tiempos modernos. Pero el enigma no termina allí. Tanaka Katsuo, profesor emérito de la Universidad de Gifu, ha pasado años investigando esta historia. Su campo de estudio no es el folclore ni la arqueología, sino la ingeniería electro-óptica. Entonces, ¿por qué un científico de su envergadura se adentró en el mundo de lo inexplicable? El profesor Tanaka Katsuo lleva años investigando estos casos. ¿Qué es lo que lo atrae a esta historia? ¿Un simple barco a la deriva o algo más profundo, algo que la ciencia moderna aún no puede explicar? Los documentos de la época sugieren que lo que los pescadores vieron era real y no simplemente una leyenda. El misterio del Utsurobune sigue sin resolverse. ¿Una nave de otro mundo? ¿Un barco a la deriva, como los muchos otros en las costas japonesas? ¿O quizás una advertencia? Una historia que aún hoy desafía nuestra comprensión de la realidad. Todo comenzó con el incidente de la secta Aum en 1995, en la que los líderes de la élite científica japonesa, conocidos por sus creencias en fenómenos sobrenaturales, llevaron a cabo actos que estremecieron al país. Tanaka, buscando respuestas, empezó a investigar temas de ovnis y mitos ancestrales con una nueva perspectiva, una perspectiva científica y crítica. Y fue entonces cuando se encontró con el Utsurobune. Los documentos de la época Edo son claros. Describen una nave circular con ventanas de cristal y caracteres extraños grabados en sus paredes interiores. Los documentos más antiguos, como Toen Shosetsu de 1825, relatan el suceso con una precisión inquietante, como si los autores estuvieran describiendo algo que vieron con sus propios ojos. Pero, ¿qué vieron realmente? Tanaka ha recopilado más de 11 documentos diferentes que mencionan el incidente. Entre ellos destaca el documento Mito, una colección privada que describe en detalle a la mujer y su misteriosa conexión con la leyenda de la diosa Sanreison. Según este relato, la nave no era un barco extranjero a la deriva, sino un vehículo de origen celestial. ¿Un mito o una realidad malinterpretada? Sin embargo, existe otro documento, el documento Banke, una crónica conservada por un descendiente del linaje de ninjas de Koga, que sitúa el aterrizaje en una playa que aún existe, Itachihara Sharihana. Este relato coincide con registros antiguos y mapas de la época. Los ninjas de Koga, expertos en espionaje, habrían sido testigos del aterrizaje,
y su testimonio refuerza la veracidad del incidente. ¿Podría haber sido un avistamiento real? Los relatos de barcos y embarcaciones extrañas abundan en la historia japonesa, pero el Utsurobune destaca por su descripción precisa y los símbolos grabados en su interior. Algunos investigadores sugieren que estos símbolos podrían ser solo decoraciones, pero otros piensan que se trata de un lenguaje perdido, quizá uno que no pertenece a este mundo. Así que, ¿podría haber sido una nave extraterrestre? La leyenda del Utsurobune desafía el tiempo, perdurando en la memoria colectiva, alimentando la imaginación de generaciones. ¿Qué pasó realmente en la costa de Hitachinokuni en 1803? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero en este misterio antiguo, en estos documentos polvorientos, en estas historias que se entrelazan a lo largo de los siglos, se esconde algo más grande que un simple relato de marinos a la deriva. Tal vez la respuesta nos lleve más allá de este mundo. Una nave en forma de disco, una mujer con un secreto y unos símbolos que tal vez nunca descifraremos. Pero, ¿y si ya hemos sido visitados antes, mucho antes de que pudiéramos entender lo que estábamos viendo? El Utsurobune, el ovni de la era Edo, ¿mito o realidad? ¿Ustedes qué piensan? Dejadme vuestras opiniones, las leo todas. Hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.